Entonces, esta primera etapa es el entendimiento de creatividad desde el punto de vista conceptual. ¿Cuál es la conceptualización de la creatividad hoy en día? Muchas empresas y en general, tanto las empresas como los sectores académicos, educativos, hablan mucho de creatividad. Encontramos una gran diversidad de seminarios, de planes de formación enfocados a creatividad e innovación. Pero realmente, ¿cuál es el contexto detrás de enseñarle a la gente o de hablarle de creatividad a las personas en las compañías y en la parte organizacional y en la vida en general, en la aplicación diaria? La creatividad es un elemento transversal, o sea, no solamente está enfocado a una disciplina ni está enfocado solamente al contexto organizativo, sino que también está enfocado al contexto personal. La creatividad es un elemento que nos permite desarrollar habilidades en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones sabemos que no es algo que solamente se da para condiciones de trabajo, sino que también se da en la vida diaria de las personas. Entonces, para ello, ¿qué es creatividad? ¿Para qué sirve la creatividad? ¿Sí? La creatividad viene del latín creare, que significa crear, generar o producir, y se entiende como la facultad de crear, ¿sí? Eh, También se puede entender como el conjunto de técnicas y métodos que facilitan la producción de un nuevo concepto, ¿sí? Entonces, la creatividad tiene tres características fundamentales. Una, la originalidad, ¿sí? Que es digamos, es el punto central de ser creativo, crear, producir algo nuevo. Entonces, ahí hablamos de originalidad, porque es algo que no está, ¿sí? Y que lo vamos a introducir, entonces se llama crear. Igualmente tiene una característica indispensable y es que sea útil, ¿sí? Es decir, la creatividad no es simplemente que se me ocurrió la idea loca que va a cambiar el universo, sino para qué va a servir esa idea, ¿sí? Entonces, ese nuevo producto, esa nueva idea o ese nuevo concepto que he creado, ¿cuál es su finalidad? Entonces, ese concepto original, ese concepto que se crea, debe tener una característica de utilidad, independientemente de la disciplina o del campo. Esa es una característica primordial que debe contener el concepto creativo, y es que sea útil, ¿sí? No se trata de crear, por producir algo y ya, no, sino para qué va a servir. Que sea útil y que a su vez sea realizable, es decir, que pueda incorporarse dentro de la realidad, eh, de social, ¿sí? Desde diferentes frentes o diferentes disciplinas, no importa, pero que sea aplicable a una realidad, a la realidad como tal. Entonces, esas son las características básicas que definen algo creativo o un producto creativo, ¿sí? Entendiendo el producto no solamente como el elemento tangible, sino también como elementos intangibles dentro del concepto de producción, ¿sí? Porque producir no solamente se producen bienes y servicios, sino que también se producen conceptos, también se producen eh, teorías, también se producen metodologías. Entonces, todo eso hace parte del concepto creativo. Entonces, tengamos en cuenta que la creatividad debe tener las tres características: que sea algo nuevo y original, ¿sí? Que no está dentro del contexto específico en el que se esté trabajando, que a su vez sea útil y que a su vez sea realizable. ¿Para qué hablamos de creatividad? Pues la creatividad tiene que tener un fin, tiene que generar un resultado final, ¿sí? No es la creatividad de que, ay, si se me ocurren ideas locas y ideas diferentes a lo que veo en el mundo, ¿sí? Sino que esa creatividad tiene que ir aterrizada a algo, generar un resultado final que tiene que ser nuevo, diferente y que a su vez genere valor agregado. Esos son los elementos indispensables dentro de la creatividad.
Muchas veces entendemos, cuando hablamos de producción creativa, cuando hablamos de los conceptos de creatividad, de, de producir ideas nuevas, creativas, pensamos que el proceso creativo es un proceso inspirador, ¿sí? Es el momento en el que me llegó la idea brillante, ¿sí? Y muchas personas o en muchos contextos a veces entiende la creatividad como, bueno, me voy a sentar a pensar una idea creativa, ¿sí? A pensar en algo que me va a cambiar que me va a cambiar la vida, en algo que voy a hacer, la idea de negocio que va a cambiar mi vida por completo, que me va a volver exitoso y multimillonario, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Un ejemplo hipotético. Entonces, el proceso creativo va mucho más allá, no es un momento de inspiración o de lucidez en la cual me llegaron las ideas de la nada y yo me inventé el super producto, el super servicio o me creé el super negocio, ¿sí? No es el proceso creativo eh, intuitivamente requiere una aplicación de métodos, desarrollo de etapas y desarrollo de ejercicios que estimulen el desarrollo creativo de las personas. Pensar que una persona se siente solamente a pensar en una idea específica de crear, no es lo suficientemente efectivo. Pueden existir momentos de inspiración, claro que sí los pueden haber, pero en el contexto del proceso de creatividad, el proceso creativo tiene unos métodos, tiene unas herramientas que le permiten a la gente estimular su proceso creativo. Entonces es importante tener en cuenta que no es simplemente cuando hablamos de creatividad, es bueno, venga, siéntese acá y dígame qué se le ocurre a usted que puede cambiar o cuál se le ocurre a usted que puede ser el negocio que puede cambiar su vida. No, el proceso creativo es un proceso como tal, precisamente, ¿sí? Entonces lleva unas etapas, lleva una construcción, que ser creativo no es salir de la nada con una idea y ya, no, son procesos que poco a poco se van desarrollando en la medida en que vamos aplicando métodos, en la medida en que vamos haciendo ejercicios que estimulen ese pensamiento creativo. Si nos vamos un poco al concepto histórico del tema del concepto de la creatividad, de la palabra creatividad como tal, y del concepto creativo. Las primeras civilizaciones no tenían, no entendían, bueno, tenían desconocimiento de este concepto de creatividad y no lo incorporaban, no lo consideraban relevante desde el punto de vista conceptual. ¿Sí? En las primeras civilizaciones, el concepto de creatividad siempre estaba asociado a la creación y estaba asociado a la adopción religiosa, ¿sí? Estaba asociado al contexto religioso. Entonces, como tal, la creatividad no se entendía como se entiende hoy en día, como un concepto. Eh, Más adelante, durante el desarrollo de la Edad Media, em, si bien es cierto, se desarrollaron diferentes em, movimientos, ¿sí? No se consideraba la creatividad, no se consideraba parte del arte, ¿sí? Ya que los artistas como tal estaban entendidos bajo el contexto de manejo de talentos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tampoco este concepto de creatividad se desarrolló mucho, si bien las artes tuvieron un gran desempeño, pues no se consideraba al artista como creativo, dado que la incorporación artística estaba más enfocada en el desarrollo de destrezas y de talentos, estaba más asociado a un contexto de destreza y de desarrollo de talentos que a un desarrollo creativo. Posteriormente, durante las etapas del Renacimiento, entonces, pues precisamente con eh,
con el florecimiento de las artes y de las ciencias, ¿sí? Empiezan los artistas a tener un reconocimiento de capacidad creadora y es aquí donde se empieza a incorporar este concepto como tal de creatividad. ¿Sí? Y empiezan a tener los artistas un reconocimiento social e intelectual y a la vez científico y se empiezan a visualizar las primeras incorporaciones del concepto de creatividad asociado eh, al reconocimiento artístico, ¿no? Entonces la creatividad ya empieza a entenderse más como un concepto, pero enfocado hacia el desarrollo de capacidad creadora de los artistas. Ya hacia el siglo XIX, el término de creación y de creatividad se empezó a usar en el arte eh, y fue sinónimo de toda manifestación cultural, con un contexto más entendible y digerible sobre qué es creatividad. Y finalmente, en la modernidad, eh, ya empieza a entenderse la creatividad más allá de un grupo o de cierto tipo de personas como personas creativas, sino que se empiezan a generar movimientos y estudios psicológicos y cognitivos que denotan la creatividad como una habilidad que pueden desarrollar todas las personas, ¿sí? Entonces, en el Renacimiento y en el siglo XIX hablábamos más de que el concepto de creatividad estaba más asociado hacia los artistas, hacia los grandes intelectuales y científicos de las diferentes épocas. Ya en la modernidad, este concepto se abre un poco más y ya no se considera solamente un concepto creativo para aquellas personas con un alto nivel intelectual, sino que dado el estudio psicológico y estudios cognitivos, empiezan a decir, oiga, todos podemos ser creativos. Esta es una habilidad que las personas pueden desarrollar. Lo que pasa es que hay que desarrollarla a través del desarrollo de métodos y a través del desarrollo de ejercicios y herramientas y empieza a incorporarse un concepto educativo y pedagógico para que la gente empiece a desarrollar su proceso creativo. Entonces pasamos a lo largo de la historia por diferentes etapas. Primero asociado al tema religioso, la creatividad desde el punto de vista de creación, luego asociado a un tema de talentos o destrezas, específicamente de los grandes intelectuales y científicos, y posteriormente ya empieza a tenerse un concepto mucho más flexible en el que consideramos que la creatividad es una habilidad que todas las personas pueden desarrollar, ¿sí? Que solamente se requieren unos procesos de aprendizaje y unos procesos pedagógicos para que la gente vaya desarrollando esas habilidades creativas. Entonces, miren cómo poco a poco va evolucionando ese concepto de creatividad, ¿sí? Existen tres etapas, eh, digámoslo, desarrolladas dentro del proceso de creatividad, ¿sí? Este es uno de los, eh, bueno, esto hace alusión al primer capítulo de uno de nuestros textos guía que trabajaremos durante el curso, en el cual se hablan de tres etapas dentro del proceso creativo, que son la etapa precientífica, la etapa preexperimental y la etapa experimental. Entonces, ya la creatividad no empieza solamente a entenderse como lucidez en un momento X, ¿sí? Que se nos ocurrió, eh, tuvimos un momento, un chispazo, un momento de lucidez en el que se nos ocurrió algo maravilloso, sino que empezamos a entender que hay unos procesos asociados que nos permiten ir desarrollando esta habilidad creativa. ¿Para qué desarrollamos entonces este proceso creativo desde todos los contextos? Pues porque el desarrollo de la creatividad nos permite descubrir nuevos elementos y nuevas cosas para mejorar, para tomar decisiones, ¿sí? Y para cambiar algunos aspectos que requieren cambio o transformación, ¿sí? Entonces, la sociedad
ha venido evolucionando poco a poco y en la medida en que la sociedad va creando nuevas cosas, pues se va evolucionando cada vez más, ¿sí? Un ejemplo de ello son todos los elementos que durante las diferentes etapas de la historia han tenido unos procesos de transformación, producto de esa creatividad. Entonces, producto de la creatividad encontramos los grandes inventos que cambiaron la calidad de vida de las personas. Entonces, la creatividad empieza a servir, por un lado, desde el punto de vista personal, en el desarrollo de toma de decisiones personales, en el tema de ingenio, em, en el tema de ingenio, de búsqueda de nuevas estrategias, de ser recursivos y desde el punto de vista, ya desde el punto de vista social, aporta al mejoramiento de la calidad de vida. ¿Sí? Como veremos más adelante, muchos de los inventos han generado, producto de esta creatividad, han permitido mejorar la calidad de vida en las diferentes sociedades. Entonces, bajo un proceso creativo, la creación, el desarrollo, la generación de grandes inventos, como por ejemplo la energía, bueno, como la electricidad, eh, como los ordenadores, los diferentes elementos o productos que han surgido de la creatividad han permitido mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? La creación de los primeros automóviles, eh, los primeros aviones, de todos estos, de diferentes invenciones, han permitido la evolución y el mejoramiento de calidad de vida en las sociedades. Entonces, por eso es importante hablar de creatividad. La creatividad no es solamente un elemento para decir soy creativo, es que puedo tener ideas novedosas, pero es cómo esas ideas novedosas, cómo esas ideas de creación pueden influir en tus diferentes contextos, tanto en el educativo como el personal, como el laboral, ¿sí? Entonces, por eso es importante el desarrollo del pensamiento creativo, porque el pensamiento creativo permite desarrollar nuevos conceptos, mejorar la toma de decisiones desde diferentes frentes, mejorar la calidad de vida de las personas eh, y todo lo que trae asociado este desarrollo de concepto. Existe asimismo unos, digamos, como unos paradigmas sobre el tema de creatividad. Entonces, cuando hablamos de creatividad, existen muchos mitos alrededor de lo que es la creatividad y cómo se da la creatividad. Muchas personas, hasta hace algunos años, incluso ahora, todavía piensan que la creatividad eh, es un elemento con poca trascendencia, ¿sí? O sea, es como un elemento adicional y no lo ven como el elemento que permite crear mejores cosas, mejores contextos y mejores tomas de decisiones. Entonces, no es un elemento adicional, es un elemento importante desde el punto de vista tanto organizacional como de creación de empresa como del personal, ¿sí? La creatividad nos sirve para tomar decisiones personales, ¿sí? El ser ingeniosos, el ser recursivos en diferentes momentos y etapas de nuestra vida personal. De igual manera nos sirven para desarrollar, incorporar nuevos conceptos dentro de nuestras empresas, bien sea como empleados o como empresarios. Entonces, existen muchos mitos acerca de la creatividad. Uno de ellos es pensar que la creatividad es un elemento adicional, ¿sí? No es parte importante de la cadena de generación de valor. Entonces, uno de los mitos es el mito de la inspiración y era el que hablábamos al inicio de la clase. Muchas veces se piensa que la creatividad, bueno, cuando decimos, bueno, vamos a hacer una actividad de creatividad, entonces todos vamos a pensar eh, en la idea novedosa de negocio.
Entonces, el mito de la inspiración, o sea, de que la creatividad es un momento de inspiración que nos llega, en el que se nos ocurrió la super idea, es realmente algo abstracto, es realmente mítico, ¿sí? La creación no se da solamente por la inspiración. Si bien es cierto, existen momentos de inspiración, este no es el camino con el que regularmente se logra generar personas con perfil creativo. Entonces, pensar que todos necesitamos es que haya un momento de inspiración en la vida para que podamos tomar una decisión en una empresa, pues nos podría tomar muchísimo tiempo. Entonces, lo importante es cómo estructuramos el concepto de ir generando conciencia creativa o un proceso creativo en cada uno de nosotros. Otro de los mitos dentro del concepto de creatividad es la fábula de la casualidad, ¿sí? Es decir, muchas veces pensamos que hay los grandes creadores, los grandes creativos, las personas eh, que han desarrollado grandes inventos en el mundo lo han logrado por suerte, porque por pura suerte se les presentó en el camino pues la idea súper genial, ¿sí? Entonces, son personas que tienen mucha suerte y que son muy exitosas y que por eso lograron ser grandes inventores o grandes creadores, ¿sí? Esto realmente es un mito porque detrás de los grandes creadores, y si ustedes revisan muchas historias de los grandes creadores, como veremos más adelante algunos de ellos, eh, el esfuerzo, ¿sí? Eh, es el que permite al creador lograr, lograr desarrollar esas ideas creativas, ¿sí? Esos son procesos iterativos de mucho esfuerzo y de mucho tiempo en el que el ensayo y el error, el ensayo y el error, el ensayo y el error son los que permiten ir puliendo y mejorando esa idea creativa que logra convertirse en invención. Entonces, si ustedes ven algunas historias de grandes creadores, eh, pueden encontrar que muchos de ellos fracasaron en sus primeros intentos, ¿sí? Si hablamos de la producción de un bien tangible, pues muchos experimentos químicos y de laboratorio tuvieron que ser fracasados para poder llegar al punto en el que se lograra producir el bien que necesitaban. Ujú. Un ejemplo de esto, em, bueno, hay varios ejemplos y los veremos más adelante, no voy a adelantarme un poco a esto. Otro tema que tiene que ver con la mitificación de la creatividad está asociado a la leyenda de la especialización, que básicamente está enfocada en que las personas creativas regularmente se dedican a una sola actividad específica. Entonces eso hace que requieran, que logren una destreza especial en una actividad específica, ¿sí? Esto realmente es un mito y hay que desmitificarlo como tal dentro de lograr ser creativos. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el perfil creativo es lograr ser multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? En la medida en que logramos incorporar desde diferentes contextos, de diferentes visiones, la solución a un problema o a una situación específica, pues se logran tener mejores resultados. Un ejemplo de ello, para entenderlo un poco mejor, supongamos que en una compañía tenemos un problema con la producción, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de producción hay un problema con la producción. El incorporar personas de áreas diferentes al área de producción, o sea, de otras disciplinas, de otras áreas, permite que desde diferentes ópticas se den ideas de resolver una situación. Entonces, eso permite que enriquecer los procesos de pensamiento creativo. La multidisciplinariedad es un elemento clave al momento de hablar de creatividad. Por ejemplo, cuando usted, y en su vida personal, tomémoslo desde el punto de vista personal, cuando alguno de nosotros tiene alguna situación específica, puntual, algún tropiezo, alguna situación que resolver, eh, y acudimos a una persona
que tiene una forma de pensar muy diferente a la nuestra, puede darnos ideas de cómo resolver esa situación de una manera diferente. Entonces ahí surgen muchas veces nosotros decimos, bueno, ve, yo no había pensado en esto, ¿sí? Entonces, ese proceso de enriquecerse a través de diferentes ópticas disciplinarias permite desarrollar un pensamiento creativo y un proceso creativo enriquecedor. Entonces, el tema de la especialización está totalmente desmitificado. Y asimismo, existen otros mitos alrededor de la creatividad. Por ejemplo, eh, pensar que, los procesos de creatividad siempre están enfocados a cosas complicadas y sofisticadas, eh, pues realmente lo que hacen es bloquear los procesos, el pensamiento creativo. Entonces, todo lo que hace es generar barreras dentro de lograr estimular la creatividad. De igual manera, existe un mito que no está incluido dentro del material, pero que es importante mencionar, y es considerar que las personas creativas, los perfiles creativos, están asociadas a personas que son desorganizadas, desordenadas, eh, y que son como, bueno, medio, digámoslo así, que regularmente van en vías contrarias a las que va todo el mundo. ¿Sí? Entonces, este tipo de pensamiento es realmente un mito. No todas no las personas, las personas creativas regularmente no tienen por qué ser personas desorganizadas. De hecho, no son personas desorganizadas, porque como vemos aquí, los grandes inventores, los grandes creadores han sido personas muy dedicadas a los procesos metódicos y metodológicos y de desarrollos de procesos y eh, han incorporado muchos conceptos diferentes de trabajo, pero sin ser desorganizados. Trabajamos con procesos organizados que nos permiten ir estimulando y generando el desarrollo creativo. Entonces, eso también es un mito que se ha creado de decir que la persona creativa es la persona eh, que va por la vida desorganizada y desordenada. Entonces, esto es totalmente falso. Las personas creativas eh, trabajan bajo el desarrollo metódico de diferentes contextos y de hecho ustedes van a encontrar muchas metodologías que aportan al desarrollo de pensamiento creativo que son aplicadas por personas muy creativas, pero que lo hacen de una manera muy organizada desde el punto de vista metodológico. Entonces, con base en esto, hablamos del perfil de la persona creativa, ¿sí? Desde el punto de vista, teniendo en cuenta toda esta desmitificación de los conceptos de creatividad, hablamos de que las personas que se consideran creativas tienen un perfil específico. Recordemos que, como dijimos al inicio, esta es una habilidad que se va desarrollando poco a poco, pero que va digamos, logrando tener una forma que nos genera un perfil de una persona creativa. ¿Sí? Entonces, en la medida en que vamos desarrollando todas esas habilidades que nos permiten ser creativos, vamos convirtiendo, vamos generando y formando un perfil creativo. Y son varias las características que tiene el perfil de una persona creativa. Entre ellas hablamos primero de la fluencia conceptual, que tiene que ver con la capacidad de generar muchas ideas en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Es decir, este tipo de habilidades permiten tomar decisiones rápidamente, encontrar respuestas rápidas a situaciones determinadas. ¿Sí? Entonces, eso se llama la fluencia conceptual, la capacidad que logra una persona en muy corto tiempo, muy rápidamente, en encontrar la respuesta o la solución a una problemática definida. ¿Sí? No tomando los contenidos tradicionales, sino tomando estrategias de pensamiento lateral, es decir, no un pensamiento basado en la norma general, sino una estrategia diferente de solución. Otro de los aspectos dentro del perfil creativo está asociado a la flexibilidad mental, ¿sí?
Es decir, básicamente cuando hablamos de flexibilidad mental, hablamos más de la facilidad de cambiar de una línea de pensamiento hacia otro, ¿sí? Es la capacidad, digámoslo, de lograr digamos, de lograr asociaciones y originalidad al momento de dar respuestas a preguntas o a problemas dados. Otro tema es la suspensión del juicio y ese es un elemento muy importante dentro de las personas que van desarrollando un perfil creativo y es el no ser prejuiciosos, ¿sí? Es decir, no tomar eh, juicios a, bajo un contexto dado, sino estar abiertos a ver qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces nos sucede en la vida diaria, por ejemplo, eh, vamos predispuestos a algún sitio, ¿sí? Si nos invitan a algún lugar, ya las personas están predispuestas a que ese lugar no les va a gustar o que van a estar aburridos en ese sitio, ¿sí? Entonces, esa generación de juicios previos o de prejuicios generan barreras dentro del proceso creativo. El perfil creativo, el perfil de la persona creativa, trata de aislar la suspensión de algún tipo de juicio referente a un tema. ¿Sí? Entonces, es quitarnos esas barreras para tomar una decisión. Otro de los aspectos importantes dentro de la persona que va adquiriendo perfil creativo tiene que ver con la tendencia a la insumisión y esto básicamente está enfocado en que defienden una posición creativa, defienden sus ideas, ¿sí? Eh, Esto no quiere decir que sean personas que van en contra de la corriente siempre, ¿no? No significa que es que todo lo que siempre la persona creativa es la que va en contra de todo lo que hay en la sociedad, sino que busca alternativas diferentes a las que busca regularmente todo el mundo, ¿sí? Entonces, desafía eh, el pensamiento general de las instituciones, de las sociedades y defiende una posición creativa y retadora frente a una situación puntual. Entonces, es la insumisión desde el punto de vista de defender su posición creativa, más no de estar todo el tiempo en contra de todo el mundo. No, ese no es el perfil creativo, sino que con una solidez de defender una posición y una idea creativa, pues entonces reta a la sociedad y a las instituciones bajo un modelo específico. Y precisamente otro de los puntos importantes entonces está asociado a la tolerancia con las ideas de los demás. Entonces, la persona con perfil creativo adquiere la habilidad de escuchar las demás ideas y nunca de pormenorizarlas, ¿sí? Es decir, nunca de considerar que las ideas de los demás son malas y la mía es la buena. No, al contrario, el perfil creativo entiende que el proceso creativo se enriquece con diferentes ideas, ¿sí? No, nunca hay ideas que se consideren eh, de nivel bajo, sino que todas las ideas en contextos diferentes aportan de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esto es algo que entiende la persona que va adquiriendo perfil creativo y es que aprende a escuchar y a entender las ideas de los demás y a valorar los aportes que hacen los demás. El perfil creativo no es un perfil de una persona que se considera que tiene la verdad absoluta de todo, ni que es el más ingenioso, ni que es el que se las sabe todas. El poder llegar a sabérselas todas es precisamente poder compartir y poder integrar todas las ideas de los demás compañeros. Entonces, estos son a grandes rasgos las características de una persona con perfil creativo. Ya para finalizar esta primera sesión, entonces hablaremos de técnicas para estimular el desarrollo de pensamiento creativo. Y para hablar de esto tenemos que hablar de varios conceptos. Uno de ellos
es el concepto de los 6 sombreros para pensar, que es una técnica basada en el desarrollo del pensamiento lateral. Entonces, primero entendamos qué es el pensamiento lateral. El pensamiento lateral básicamente es la línea de pensamiento que está enfocada en desarrollar procesos mentales que estimulen el ingenio, la perspicacia y la creatividad, complementando los procesos lógicos verticales, ¿sí? Es decir, transforma las ideas del pensamiento lógico bajo el desarrollo de nuevos patrones y nuevas formas. Lo que se pueden, lo que digámoslo de alguna manera, podemos entender es que hay dos tipos de pensamiento, ¿no? Entonces, el pensamiento lógico, ¿sí? Y el pensamiento lateral o divergente. El pensamiento lógico es el pensamiento que regularmente trabajamos en el día a día, es el pensamiento, eh, son los procesos de pensamiento que regularmente se generan en todos nosotros, que van enfocados al desarrollo lógico. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que vamos haciendo, los vamos haciendo de manera lógica y secuencial, bajo el desarrollo de unos patrones, de unas rutinas. El pensamiento lateral es un pensamiento que está más enfocado hacia el desarrollo de procesos mentales de ingenio, de recursividad, de creatividad y de perspicacia, que están más enfocados a buscar nuevas estrategias para desarrollar nuevas soluciones, ¿sí? O sea, es decir mientras el pensamiento lógico resuelve situaciones de manera lógica, valga la redundancia, en el pensamiento lateral se buscan estrategias de resolver situaciones de manera diferente a la manera tradicional como se resuelve una situación, ¿sí? Entonces, dentro de esta técnica, el pensamiento lateral, hablamos del desarrollo de los 6 sombreros para pensar, que es una técnica desarrollada por Edward de Bono. Es una técnica desarrollada por Edward de Bono. En esta técnica, básicamente está enfocada sobre el desarrollo de 6 sombreros que denotan una línea de pensamiento y que permiten que las personas adquieran un perfil de pensamiento diferente al que normalmente adquieren. Entonces, por ejemplo, en un grupo de personas, si se da una problemática y si se le pide a una persona que se ponga el sombrero rojo, independientemente de su línea de pensamiento, esto el ponerle el sombrero rojo va a denotar que responda a la problemática de manera del sombrero rojo, que es la manera emotiva eh, desde el punto de vista de la emocionalidad, ¿sí? Entonces, es una técnica bastante utilizada y les recomiendo que estudien más acerca de esta. Con esta técnica, entonces, terminamos esta primera sesión y pues entonces en el material de trabajo, en el material de estudio, podrán encontrar todo lo que corresponde a este primer módulo que tiene que ver con el desarrollo de procesos de pensamiento creativo. De igual manera, con esta presentación van a tener ustedes algunos ejercicios para estimular la creatividad. No son obligatorios, no son calificables, son solamente ejercicios para que ustedes vayan desarrollando técnicas de pensamiento creativo. Y una actividad que les voy a dejar no calificable, sino para que vayan estimulando el tema de creatividad, es que durante esta primera semana desarrollemos el cambio de un hábito que tengamos regularmente. Entonces, por ejemplo, si uno de nuestros hábitos es que todos los días nos cepillamos con la mano derecha, pues esta semana nos vamos a cepillar con la mano izquierda. Si todos los días vamos a pie por la ruta a la universidad, pues entonces ahora vamos a tomar la ruta B, vamos a tomar una ruta diferente. Entonces, romper un esquema de hábito eh, de rutina diaria. Ese será nuestro primer ejercicio. Con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias. La información y el material van a quedar en plataforma y con esto cubrimos este primer módulo, más el primer capítulo que encontrarán de procesos creativos en el material de la guía de material de estudio. Gracias.